el principal activo que tiene este gobierno, mucho más que este famoso crawling peg o ajuste pequeño del 2% mensual, que muchos lo toman como un ancla monetaria para que la inflación se detenga, yo, en mi opinión, el verdadero ancla es el superávit fiscal y la decisión... Claro, la recesión, el parate económico que genera el ajuste, ¿no? Bueno, sí, yo en eso, no es que no esté de acuerdo con vos, Candelaria, creo que esa recesión ya llegó a un piso en el mes de abril y a medida que se vayan conociendo datos de mayo vamos a tener algunos indicios positivos, como por ejemplo el que dio CAME los primeros días de junio, ¿no? Ojalá. Respecto a un incremento. ¿Usted cree que la recuperación puede ser en B, esa famosa B corta, en U, en la pipeta de Nike? Digo, ¿de qué tipo de recuperación de la actividad estaríamos hablando? ¿Cómo la está viendo? Y yo la veo muy heterogénea, Candelaria. Es decir, hay sectores que claramente es una B, sectores como la minería, el petróleo, el gas, inversiones que ya están esperando que salga la ley bases en litio y minería, cobre, como para abalanzarse y empezar a generar ingresos. El campo, la ganadería, eso va a ser claramente en B. Y todo lo que tiene que ver con el consumo más doméstico, bueno, se va a compasar con la recuperación salarial que se está produciendo lenta y gradualmente. No la veo en B esa, pero sí la veo recuperándose en un esquema más como una pipa de Nike, en la cual vos tenés como un esquema de inflación que se desploma prácticamente. Yo te diría que en el mes de junio la inflación núcleo, es decir, si le sacás los efectos estacionales de las tarifas y el transporte, vas a tener una inflación núcleo de 2,5, 2,8%, y si vos empezás a tener aumentos, por lo menos estoy hablando de los registrados privados, ¿no? Sí. Que con 2 meses de atraso reciben la inflación pasada, y bueno, vas a tener un 11, un 10% de aumento. Cuando vas al súper y tengas un 2 o un 3% de aumento, vas a sentir esa diferencia, y esa diferencia va a ir precisamente a consumir más de lo más necesario, de lo que enseguida cortaste, que eran los alimentos y bebidas. Antonio, lo que preocupa, por lo menos la lectura que uno puede hacer, es justamente, ¿no? Digo, pareciera ser que la macro está acomodada. El problema es la micro. Se está acomodando. O se está acomodando. Exacto, perdón. Se está acomodando. El problema es la micro. Y cuando hablamos de la micro, hablamos de la gente, del común de la gente, ¿no? Y ahí es donde a mí me preocupa el tema de esta recesión, en donde, ¿cuánto crees que puede llegar a sostener el empresario pyme? Antes hablábamos de los datos que había dado CAME, el empresario pyme o el trabajador independiente, porque cuando uno habla con la mayoría de las personas con las que uno puede hablar, le dicen, no, bajó 40%, bajó 50%. Bueno, sin ir más lejos, perdón que te interrumpa, Ale, Asindar anunció que paraliza de nuevo la producción de su planta de Villa Constitución desde el viernes pasado. Es la segunda vez que lo hace en el año y es por una cuestión de falta de demanda. Si le afecta a Asindar, imaginemos lo que le puede afectar a las pymes o a los comercios o a los emprendedores. Por el tipo de industria, claro. Asindar está muy ligada a la construcción. Eso está paralizado por el fin de la obra pública. Exactamente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y ahí, la verdad, les quiero dar una opinión que seguramente es muy controversial, ¿no? Pero si la industria de la construcción en la Argentina solo va a depender de la inversión estatal, yo creo que estamos en un problema. Yo creo que el Estado tiene que invertir en obra pública, sobre todo en lugares y en aspectos donde la inversión privada no encuentra ningún estímulo de retorno ni de rentabilidad. Pero me parece que hay que incursionar en otro tipo de actividad de la construcción. Porque en un juego de sábana corta, vos tenés que tomar decisiones y elegir prioridades. Entonces, si vos decís, che, si yo no respeto el superávit fiscal, lo que doy no sirve para nada porque a cortísimo plazo se transforma en inflación y a la gente le termina perjudicando igual. Entonces yo tengo que preservar el superávit, pero lo tengo que preservar decidiendo dónde gasto más, dónde gasto un poco menos. Y bueno, si tengo jubilados en la línea de subsistencia, no parecería que la obra pública le vaya a ganar en términos de moralidad o ética a generar una mínima recomposición para ese sector tan castigado.
a esto nos tenemos que acostumbrar cuando hablamos de recesión, al hecho de que no hay soluciones mágicas. En algún momento, y yo creo que todavía hay sectores, cada vez menos por suerte, que siguen creyendo que un poco de déficit y un poco de emisión es hasta bueno. Eso creo que ya lo vivimos en los últimos 30 años y todos aprendimos bastante que la inflación es el peor impuesto para la gente más pobre, porque es la que consume más cosas en el supermercado de su sueldo, no tiene cómo protegerse y siempre termina corriendo por atrás. Totalmente. Por ende, me parece que nos tenemos que acostumbrar a que de esta salimos sanamente, y sanamente es distribuyendo mejor, cobrando mejores impuestos, reduciendo la informalidad para que haya más gente que contribuya a pagar lo que el Estado tiene que seguirle ofreciendo a la comunidad, como es la seguridad, la salud, la educación, ¿no? Está claro. Antonio, quiero cambiarte de tema un segundito porque hoy se conoció una denuncia que el fiscal Marijuán presentó contra el gobierno de Alberto Fernández por haber flexibilizado las normativas para que muchas personas pudieran tener una pensión no contributiva por invalidez. Y es la segunda denuncia por un hecho que no estaría claro, que podría ser un acto de corrupción, seguida del caso de los seguros. ¿Qué hay que decir, Cande? Perdón, de 70.000... De 70.000 pensiones por invalidez que había en el 2003, pasamos a 1.300.000 pensiones por invalidez y se flexibilizaron los requisitos. Ya no se necesita tener un 76% de invalidez determinada, de discapacidad determinada por un médico, y además se permitió que mucha otra gente se sumara sin necesidad de presentar los certificados. Bueno, una serie de irregularidades y flexibilizaciones que beneficiaron a algunas provincias. En tu paso por el gobierno de Alberto Fernández, ¿te dio la impresión que era un gobierno en el que había hechos de corrupción? Mira, yo estuve 2 meses y medio, realmente el tiempo que ni siquiera llegás a aterrizar en un lugar. Así que es muy difícil para mí contestar esa pregunta, te diría no tengo ninguna evidencia de eso, pero sí te lo puedo contestar de una forma, si querés, más académica. Y es que cuando vos aportaste 30 años de tu vida, laburando todos los días, levantándote temprano, volviendo a tu casa tarde, tomándote un tren, en poco mucho, ¿no? Con un gran sacrificio, y llegás a los 65, 70 años, y tuviste la suerte de trabajar unos años más, querés jubilarte con algo medianamente digno, y ves que terminás cobrando exactamente lo mismo a alguien que nunca laburó pero se adhirió a una moratoria, o a alguien que no tiene ninguna discapacidad pero que tiene algún conocido en tal o cual lugar del ANSES que le permite acceder a una pensión por invalidez, eso erosiona mucho la credibilidad, la moral de la gente, y creo que tiene mucha relación con este fenómeno que vemos hoy en la Argentina, y te diría en el mundo, de que aparezcan personas que han sido muy pocos contaminadas en la vida política argentina, y a la que la gente le da un cheque en blanco porque todo lo demás le falló durante décadas y décadas. Entonces, cada vez que se detectan estas cosas, más allá de que a veces pagan justos por pecadores, más allá de que seguramente hay gente con discapacidad que se merece y amerita que tenga una pensión, sí, claro. Creo que si el Estado no empieza a hacer los deberes y la letra fina de que no puede dar lo mismo a alguien que aportó 30 años de su vida, a alguien que se acoge a una moratoria, entendemos que si alguien llega a los 70 años y no tiene ningún ingreso, tenga que tener una pensión de alguna manera, pero que no puede ser equivalente a aquel que aportó siempre. Bueno, si no empezamos a hacer esas diferenciaciones, mira, Candelaria, hay 200 regímenes especiales de jubilación en la Argentina. ¿Sabes lo que significa especiales? Sí. Significa, por ejemplo, que vos te jubilás no como cualquiera, como vos o yo, en el régimen normal, donde, claro, general, exacto, sino que como aportaste 1 o 2 puntitos más sobre en tu vida laboral, te prometieron, y vos tenés un papel firmado y qué sé yo, que te ibas a jubilar con el 82% del activo que está en tu lugar o que estaba en tu lugar. En tu mejor sueldo de los últimos años, claro. ¿Y sabes qué? Esos aportes jamás financian esos sistemas, con lo cual el Estado tiene que salir a cubrir esas promesas que nunca se autofinancian. ¿Y por qué para un docente a quienes respeto
y tengo en mi familia montones de docentes que quiero y que respeto, o en el Poder Judicial, o en el Banco Provincial, ¿por qué van a tener ese privilegio respecto de otra persona? Entonces no podemos seguir este tipo de desigualdades y de privilegios. Lo único que genera en la gente es más encono hacia una política que no solamente no le resuelve sus problemas, sino que además hiere su moral, irrita, generando más y más privilegios y desigualdades. Está claro. Antonio, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir acá en LED FM y bueno, como siempre, muy amable con nosotros. Les mando un gran abrazo, gracias por el llamado. Hasta luego. Antonio Aracre, economista. Nos queda siempre mucho para debatir, ¿no? Sí, muchísimo. Muchísimo para debatir. Después vamos a seguir con este tema. Yo me quedo pensando, ¿no? ¿Qué pasa cuando se habla de esos regímenes, de la gente que no pudo hacer los aportes, 30 años? También hay que pensar que mucha de esa gente que dejó de hacer aportes fue porque el sistema lo expulsó. Claro, y con suerte tuvieron la suerte de tener un trabajo no registrado o en negro, sí, en el que no pudieron hacer sus aportes. Es totalmente lógico que se pueda hacer una suerte de unificación. Exacto. Lo que dicen algunos economistas es, bueno, esas personas tendrían que recibir algo parecido a la PUAN, pero no estar en el régimen general de jubilaciones. Es cierto que tenemos un régimen de jubilaciones muy desordenado. Acordate que el paso de lo que fue el invento menemista, sí, de las AFJP a volver a todo el sistema de reparto, que fue una idea que Vudú le acercó a Cristina Fernández, sí, Kirchner en su momento, se hizo bastante desordenadamente y siguen coexistiendo muchos regímenes que no permiten que cada uno cobre lo que es justo. Pero coincido con vos en que si no pudiste aportar los 30 años, el Estado debería facilitarte, no te puede dejar tirado, y sí tiene que haber algún tipo de régimen que garantice que algún ingreso tengan. 23 pasaron de las 10. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm.
de lo que va a dar la inflación. Ponele que en junio la inflación sea el 5 y en julio 5, pero es el doble. Bueno, el doble de lo que sube la inflación. Por lo tanto, todo el circo que se armó con respecto a que iban a intervenir la prepaga, que habían hecho una suba desmedida. No, además te digo, la devolución de lo que te cobraron de más, te la van a devolver en 12 cómodas cuotas y no se va a ajustar por inflación. Porque vos, la plata va perdiendo valor por la inflación, por más que la inflación se desacelere. Si vos tenés pesos, el peso que vos tenías en diciembre del año pasado no vale lo mismo que el peso que tenés ahora. Porque claramente tuviste una inflación acumulada del 71%. Exacto. Entonces se devaluó 71%. A vos te van a devolver en cuotas. A partir de este mes vas a notar que en la cuota de la prepaga te va a venir un pequeño reintegro. Que no me va a alcanzar para cubrir el aumento. Claramente que no, porque el reintegro se va a ajustar. ¿Cómo se va a ajustar? Según ese acuerdo que cita el comunicado del Hospital Italiano, se va a ajustar por la tasa de interés pasiva del Banco Nación, que hoy es del 40%. Bueno, para que no me sienta anual. Para que no se sienta tan mal, mi amigo al que le mandaron el mail, en el segundo párrafo dice: este ajuste, aunque necesario, no cubre en su totalidad los recursos requeridos para enfrentar los costos crecientes de nuestra actividad. Así que le van a seguir aumentando. Claro. El tema es que la verdad es que lo que está ocurriendo, Vale, es que mucha gente se baja de plan primero y después se termina yendo de la prepaga. Claro. Esto es algo que va a ocurrir. Están aquellos que tienen prepaga a través de su obra social. El que trabaja en relación de dependencia y tiene una obra social correspondiente al sindicato que le corresponde, muchas veces por convenios internos entre esas obras sociales y las distintas prepagas, pagan un pequeño plus y se pasan a la prepaga. ¿Qué va a pasar? Que van a volver a estar en las obras sociales, las prepagas van a estar más desfinanciadas, ya cada vez hay más bajas de planes. Yo el otro día fui a hacer una consulta a la prepaga que yo tengo, que no la tengo por empresa, sino en forma particular, y lo que hacía la gente era bajarse de plan o directamente darla de baja, con lo cual eso va a generar un desfinanciamiento en el sector muy preocupante. Bien, bueno, después vamos a seguir hablando. Yo quería hablar, Cande, después, qué va a pasar con el tema de diputados y cómo van a insistir o no. ¡Qué temón! Hay una discusión, después les voy a contar cómo fue la reunión el otro día de Guillermo Franco con los presidentes de bloque, afines, ¿no? Afines. Porque los dialoguistas, porque, bueno, ¿qué hacemos? Porque hubo acuerdo con los gobernadores, pero ese acuerdo con los gobernadores, si se retrotrae y se insiste con lo que pasó en diputados, se caen y después tienen que seguir votando leyes. Bueno, vamos a hablar con el economista Orlando Ferreres. ¿Cómo le va, Orlando? Buenas tardes, buenos días. Un gusto, como siempre. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo. Gracias por atendernos. Hola, Orlando, buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos conocer un poco tu opinión de cómo estás viendo estos primeros 6 meses de Javier Milei en materia económica, esto que dijo el fin de semana Fausto Espotorno de que, bueno, la gestión de Toto Caputo llegó hasta acá, pero seguramente veremos una cosa más mileísta en el segundo semestre del año. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, evidentemente que hay discusiones sobre el tipo de cambio, el ajuste mensual del 2%, el tipo de cambio oficial, el 80 y 20 en el mercado libre y en el mercado oficial. Todas esas son discusiones que está habiendo por la eliminación del cepo, que no se concreta. Ya pasaron 6 meses y todavía no se pudo concretar. Es cierto que tampoco salió finalmente la ley base, pero estamos cerca de que eso ya salga. Así que me parece que el gobierno logró buenos resultados en materia fiscal y monetaria. Me parece que eso está bien. Y también en la inflación, que logró bajarla de 25 a 4,2. Ahora, en este mes de junio, va a tener un rebote en la inflación de por lo menos 1 punto, quizás 1,5 puntos más. ¿Eso en cuánto la estás viendo vos para junio? Estamos viendo de 5,5. 5,5. ¿Y eso a qué se debe, Orlando? Al aumento del gas y electricidad que se dio porque estaban atrasados y se habían postergado el mes anterior, pero ya no pudieron postergarse de nuevo. Entonces se tuvo que aumentar y eso va a dar un aumento de los precios promedio relativos, obviamente, en el nivel general. Así que los precios regulados van a aumentar más que el promedio.
¿Y en alimentos tenés algunas mediciones de cómo ha dado en esta primera quincena de junio el comportamiento del precio de los alimentos? Como el promedio. Bien. Yo como el promedio. También alto, pero como tienen ya 2% de tipo de cambio, el resto después viene todo de otras presiones. Y evidentemente que eso, digamos, salta así como el promedio del tipo de cambio. Ahora imaginemos que junio da 5,5 y julio, ¿qué nos puede esperar? Yo creo que menos, o sea, después de este aumento que fue importante, ya no quedan tantos aumentos para ir aplicando fuertes, así que seguramente va a empezar a aflojar de nuevo. Pero obviamente no sabemos lo que va a pasar en junio, qué aumentos va a haber, si para los ocupados, para los dueños de casa, los que son porteros, si va a haber un aumento de vivienda. En fin, me parece que va a haber algunas novedades que todavía no están claras de lo que va a hacer Caputo. Ahora, Caputo no quiere darse cuenta o no le gusta que el tipo de cambio de equilibrio para toda la economía está en 1.350 pesos por dólar, que es más o menos el tipo de cambio de contado con liqui. Y en cambio que el tipo de cambio oficial está en 900, sí, 903 o algo así. Creo que ¿Por qué crees que no quiere darse cuenta o no quiere soltarlo porque es una nueva devaluación, va directamente al tema inflacionario? Yo creo que es eso, lo que le preocupa, que no pudo devaluar lo suficiente y ahora se encuentra frente a un problema que obviamente le traería una nueva inflación. Prefiere seguir por el camino de bajar la inflación hasta lograr cifras más o menos razonables en la misma, que ya está cerca de lograrlas, salvo junio que va a tener un aumento, ¿no? Orlando, ¿de cuánto cree que puede llegar a ser esa, en el caso que se dé la devaluación? ¿No? Porque ahí puede pasar algo. Una cosa es que sea una devaluación guiada por el Ejecutivo y otra que la haga directamente el mercado, ¿no? Que algo de esto fue lo que recomendó el Fondo Monetario. Claro, bueno, en principio, si se deja libre, podría subir. Ya una parte se cotiza libre la exportación, pero en la importación se cobra el impuesto país de 17,5, que también Caputo dijo que lo va a bajar a 7. Sí. O sea que también ahí tendríamos que haber una baja en materia de presión impositiva, o de precios por lo menos bastante importante. Bueno, ese recorte impositivo aparentemente está limitado si no se reinstala la idea de aplicar nuevamente el impuesto a la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias que el Senado dejó afuera. Claro, o sea, se compensa con eso y por ahí podría no realizarse efectivamente. Pero bueno, se está hablando de todo eso, no sabemos cómo va a quedar en la práctica, pero estimamos que va a ser como ustedes dicen. A mí Orlando me dijeron en diputados que van a insistir con el tema de la cuarta categoría. ¿Ah, sí? Sí, me decían. Hay una cuestión constitucional que aparentemente lo que vino rechazado del Senado no lo pueden sostener, pero bueno, calculo que lo van a debatir. Sí se puede aceptar sin las modificaciones el proyecto original, pero no sin lo que fue votado en contra. No, pueden insistir con el mismo número, o más, con la misma cantidad de diputados. Claro, o más. Si fue rechazado con mayoría simple, puede insistir con mayoría simple, lo que vino de diputados. Sí. Y si fue rechazado por los 2/3, tiene que insistir para que sea nuevamente lo que se propuso en la Cámara de Origen, tiene que volver a insistirse con el mismo número. En este caso sería con mayoría ampliada, ¿no? Con mayoría especial. Con 2/3. Exacto. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con esto, porque me parece que van a venir cambios. ¿Cómo vio Orlando la declaración o cómo leyó la declaración de Spotorno, donde dijo, bueno, este es el plan de Caputo y ahora se viene después un plan más mileísta? ¿A qué cree que se refería? Bueno, la verdad que no hablé con él sobre las declaraciones, porque fueron un poquito confusas, creo yo, y generaron cierta duda, así que me pareció que no fue una declaración inteligente, porque daba la impresión de que Caputo era transitorio y después venía otro ministro. Y sí, daba esa sensación, sí. No, a eso no me parece que vaya a ocurrir, o por lo menos para mí es difícil que vaya a ocurrir. Así que
no sé, le voy a hablar con él y después les digo, pero todavía no pudimos hablar. Salvo que esté haciendo referencia no a un cambio de ministro, pero sí a la llegada de Federico Sturzenegger, que se va a ocupar aparentemente de todas las cuestiones vinculadas a la reforma del Estado, que es un pensamiento un poco más duro, Sí. más en línea con lo que piensa Javier Milei respecto, ¿no?, de el achicamiento del Estado al máximo. El puesto que tenía Rojo en la época de Cavallo, Claro. se dedicaba a la desregulación junto con Domenicone, y ellos estaban todo el día pensando en cómo desregular la economía, todo el día. Claro. Así Sí, que a eso va a venir Sturzenegger. yo creo que sí, que esa sería la función, pero es una función más bien de desregulación que le vendría bien también a Caputo que se haga, ¿no? Porque eso no lo está haciendo nadie ahora. Claro. O sea que es fundamental darle una forma estable a esa función y que esté todo el tiempo sacando cosas, como sacaba cosas Menem también. O sea, Menem sacó muchísimas cosas a través de Rojo, que hizo varios, inclusive una reforma total del sector público con consultoras de estas grandes, el Resanian y otras más, que establecían cuánto se necesitaba para trabajar en cada zona y el resto quedaba libre. O sea que hubo una rebaja bastante grande de los empleados al cabo de un tiempo, ¿no? Orlando, yo quería preguntarle, perdón, Cande, yo quería preguntarle, ¿cómo está viendo el tema de la recesión y el desempleo, que hoy pasó a ser la primer preocupación de la gente en cualquier focus group que se hace, en cualquier encuesta, mucho más allá de la inflación, que hay que decir algo, ¿no? Hay que reconocer, uno de los grandes logros de este gobierno es que la gente ya empezó a dejar de lado la preocupación por la inflación, cosa que hasta ahora era el primer ítem de todas las encuestas, ¿no? Sí, bueno, en la materia recesiva hay que distinguir dos sectores. Un sector, el agro, que está creciendo bastante por la sequía. El año pasado la soja dio más del 100% en volumen, el maíz un poco menos, y también minas y canteras por la producción de petróleo y gas. Por ese lado van bien. En abril dieron aumentos importantes en estos sectores, que fue de 67% para agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y de 9,4% para minas y canteras. Y después del otro lado negativo tenemos la industria manufacturera, que cayó casi 10%, el comercio, que cayó 6%, y la construcción, que cayó 22%. O sea que eso hace que el promedio recesivo sea de 3,1%, pero el promedio de enero a abril da menos 6,3% en la recesión. O sea que va rebotando de a poquito. Sí, pero yo creo que va a quedar igual negativo en el año, más o menos en 4%. Recién para el año 25 va a crecer. ¿Pero vos crees que lo peor ya pasó? ¿Ya pasó entre abril y mayo? La recesión máxima ya pasó, pero no va a recuperar muy de golpe todo esto. Sobre todo, por ejemplo, la soja no va a tener otra recuperación y va a ir aflojando mucho su aporte, lo mismo que el maíz o el girasol. El petróleo puede seguir dando algo, pero tampoco es tanto el incremento que está generando, que es alrededor del 9%. Y los demás sectores dan muy poco, digamos, electricidad, gas y agua da 1%, transporte da 0,3%, actividades inmobiliarias da 0,0%, o sea que los demás están como paralizados. Tenemos dos sectores que aumenta uno y el otro que disminuye mucho. La industria manufacturera es uno de los principales, y de ahí se deduce que va a haber un fuerte desempleo. Ahora el mayor desempleo que se produjo fue en la construcción, pero Tremendo. como tiene un mecanismo de seguro, por ahora no se nota demasiado en los índices. Sí, pero en unos meses va a ser notorio. En unos meses se va a notar. unos meses se va a notar. Orlando, como siempre, ha sido usted muy amable para con nosotros. Que tenga un bonito día. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. El economista Orlando Ferreres, 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones.
42 minutos pasaron de las 10 de la mañana, mientras escuchamos ahí a los Rodríguez, Sin Documento, qué linda canción. Cuántos recuerdos lindos que nos trae esto. Y que denota nuestra edad, tremendo, pero lindo. No, porque es una reversión que escuchamos ahora nosotros los jóvenes, así que está muy buena. Bueno, te contaba, Cande. Contame cómo viene la cosa en el Congreso, porque el ahí tema es así. Está complicadísimo. Según lo que acordaron el otro día, hoy va a haber una nueva reunión, o por lo menos ahora la iban a confirmar. En un ratito Franco se iba a confirmar a ver si se reunían a las 5 de la tarde, 6 de la tarde con los jefes de bloque dialoguista. Quieren insistir con el paquete fiscal tal cual salió de diputados y en lo que hace a la ley bases, apoyar los cambios que hubo con el tema del RIGI. Sí. Quieren apoyarlo y la duda es si dejar la restricción, que esa restricción sea a 6 o 7 sectores. Que era uno de los cambios más importantes. O, como dicen ellos, a todos, como salió de diputados. Esta es la gran diferencia que hay y lo que están discutiendo. ¿Qué pasó cuando Franco dijo, bueno, todos los que estamos acá tienen mandato de sus bloques para decir si vamos a insistir con... Y ahí empezaron los titubeos. Mandato, pero tenemos que empezar a hablar con todos. Sí, pero no. A ver qué pasa. Más o menos. Así. El martes 25 quieren que haya reunión de comisión, sacar dictamen y el jueves 27 tratarlo y aprobarlo. Esa es la idea que tiene el gobierno para con el tema de la ley de bases. Y ahí, como habíamos contado en su momento, el 9 de julio, algunos dicen que sería en Córdoba. Yo tengo la versión que es en Tucumán. Sí, me parece que porque se lo deben al gobernador. A Jaldo. Tucumán. Yo tengo la versión de que es en Tucumán y que además se festeja el Día de la Independencia, por supuesto. Me da la sensación... Bueno, por lo menos así Milei recorre un poco el país, porque últimamente está mucho de viaje en el exterior y por lo menos por la fecha patria, un día va a Rosario, otro día va a Tucumán. Exacto. No lo hemos visto recorrer mucho el resto del país, ¿no? Se va de nuevo ahora, Ahora la semana que viene se va de nuevo. Va a recibir premios. Va a recibir premios. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa con este tema. Te quiero contar una cosita, un detalle que contamos el otro día nosotros en la Cuarta Online. Sí. Y que va a hacer mucho ruido si se confirma, ¿no? A mí me dijeron que en los laboratorios del masismo. Los laboratorios del masismo, sí. Porque viste que cada uno tiene su propio laboratorio, todos los partidos están partidos. Se ponen a pensar qué van a hacer, cómo salir de esta crisis. Y cómo ganar, y no saben cómo encontrar la cara nueva de la renovación para pelear. No la vieron venir. No la vieron venir, porque no la vieron venir nunca. Entonces empezaron a tentar a un presidente de un club de fútbol muy importante. Massa es muy amigo, porque vive en Don Torcuato. Don Torcuato, Tigre, están ahí cerquita. Junto con Matías Lamens. Te estoy hablando toda gente ligada al fútbol. Massa, recordemos que está ligado al Club Tigre, ¿no? Sí, claro. Con Matías Lamens, Chiquitapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, porque viste que tienen un problema además grandísimo con el tema de la SAD, con Daniel Scioli y compañía. Sí. Bueno, el tema es que tentaron al presidente de Boca, al actual presidente de Boca, para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en el 2027. Por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Al igual que el ex presidente que tuvimos, que salió también de Boca, Mauricio Macri, es gente ejecutiva. No es gente, ya vimos lo que pasó. Claro, la idea es, ya que Milei funcionó como outsider de la política, sigamos buscando outsider. No es una idea muy nueva, ¿no? En los 90 ya la usaba Carlos Menem. Claro, bueno, pero si volvimos a los 90, estamos casi en la vuelta de los 90. Tenés razón, me había olvidado. No trajeron la pizza con champán, chicos. Claro, pero vos pensá algo, ¿no? A mí me decían esto, Cande. Vos estuviste en muchas elecciones. Sí. Tenés muchas elecciones cubiertas y encima. ¿100% de conocimiento?
Eso es muy importante para un candidato. Es muy importante para un candidato, sobre todo en los sectores populares, que ahí es donde Javier Milei penetró al Partido Justicialista. Sí, claramente. Esa capa que era impenetrable para otros partidos, como lo fue para Juntos por el Cambio en su momento, o en su momento lo había logrado el radicalismo, que después se perdió, pero después nunca más pudieron penetrar en la capa popular, como fue ahora lo que pasó con Javier Milei. Bueno, algunos empezaron a pensar en el topollillo. Yo me voy a permitir hacer una sugerencia a la oposición. Está muy bien que piensen en figuras alternativas, está muy bien que empiecen a pensar en los laboratorios, en quiénes pueden ser los candidatos. Primero sería muy prudente que se haga una autocrítica, se le pida disculpas a la sociedad y se replantee desde dónde el peronismo, el kirchnerismo o lo que sea una fuerza popular, digamos, que no está alineada en las filas de Javier Milei y la derecha, sepa dónde se va a parar y diga algunas ideas fundamentales. Porque si no, por más que busquen el candidato y lo traigan al Papa Francisco, es difícil que la gente vuelva a creer. Hablando de candidato y Papa Francisco, no se olviden que posó con la bandera de Aerolíneas Argentina el día de la ley bases. 48 pasaron de las 10 de la mañana. Después te cuento algo de las privatizaciones. Estamos en comunicación ahora con Aldo Abraham. Hola Aldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Buen día. Gracias por atender. Gracias por atendernos, Aldo. Estamos tratando de hacer un balance, ¿no?, de cómo está la situación económica en estos primeros 6 meses de Milei, cuando ya parece que estaría por salir la situación definitivamente de la ley bases, en una semana en la que el gobierno pudo mostrar un resultado de inflación bastante más bajo del esperado. ¿Cómo lo está evaluando? A ver, en términos inflacionarios creo que este gobierno ha demostrado que la inflación es un problema monetario, ¿no? Desde el cuarto trimestre del año pasado, que la Argentina vive una recesión, y resulta que durante el cuarto trimestre había una tremenda aceleración inflacionaria porque el gobierno anterior se dedicó a emitir acarradas y a destruir el poder adquisitivo de nuestra moneda, lo cual claramente se reflejó, como pasa en cualquier país del mundo, tarda tiempo en reflejarse en el conjunto de los bienes y servicios, la pérdida de poder adquisitivo de una moneda. En los países normales entre 9 y 18 meses, en los países como el nuestro, que tienen más experiencia en inflación, quizás puede tardar menos, pero la realidad es que aparte eso provocó un fogonazo en diciembre del 25% de inflación. Tremendo. Pero como después no se siguió generando nueva pérdida de poder adquisitivo de la moneda, o fue relevante porque se dejó de emitir para financiar al gobierno, la inflación tendió a bajar mucho más de lo que cualquiera de mis colegas, que a veces algunos los escucho hablar y no sé en qué país viven, porque cualquiera de mis colegas decía que iba a bajar. De hecho, los que eran más optimistas con respecto a la evolución de la inflación durante este año éramos nosotros, en la Fundación Libertad y Progreso, y teníamos una inflación de 180 a 200%. Todas las demás decían que iba a ser más que la del año pasado, incluso llegaban los pronósticos hasta 300%. O sea, bueno, de hecho el Fondo Monetario ha anunciado ahora que recortó sus proyecciones, ¿no?, de 150% anual a 140% anual. ¿Cuáles son las suyas en este momento? Justamente va a estar por debajo del 140%. Lo cual ¿En cuánto lo tiene, Aldo? Esto, ¿no? ¿En cuánto lo tiene, Aldo? ¿En cuánto lo tiene? Nosotros estamos alrededor del 130%, creo que han recortado bien esta vez en el Fondo Monetario Internacional, pero eso demuestra que algo hay, ¿no? Porque estas cosas no pasan por milagro, tampoco porque se cayó el consumo y todas esas pavadas que se dicen, porque se estaba cayendo el consumo antes también y la inflación se aceleraba. O sea, acá hay una realidad que cuando vos emitís más de lo que la gente quiere, producís algo más de lo que la gente quiere, eso baja su precio. En este caso estamos hablando de una baja del poder adquisitivo de nuestra moneda,
Y cuando vos vayas a querer comprar algo, es lógico que el señor te va a decir, mire, este algo vale lo mismo que antes. Vos me querés dar esos pesos que valen menos, pues me vas a tener que dar más pesos, y eso es la inflación acá o en cualquier país del mundo, ¿no? Pero bueno, eso está claro. Ahora también es cierto que estamos en un proceso de recesión, de desaceleración de la actividad económica, porque hay sectores como el caso de Asindar, que paró la producción el viernes pasado, es la segunda vez que lo hace en el año. Hay construcción, manufacturero. Mucho temor por la pérdida de empleo, la construcción totalmente parada por el freno de la obra pública, o sea que también hay un costo en materia de actividad económica y de empleo que se paga, ¿no? Pero no por el tema de bajar la inflación, porque cuando vos tenés inflación, lo único que estás haciendo es sacarle a alguna gente ingresos, a todos los argentinos, poder adquisitivo de sus pesos para que el gobierno gaste más. Es cierto, el gobierno gasta más, pero todos nosotros gastamos menos, y los que pasan a gastar mucho menos todavía son los sectores más pobres, porque nosotros, lo que estamos hablando ahora, y quizás muchos de los que nos escuchan, no tenemos la mayor parte de nuestro patrimonio en pesos. Tratamos de nominar la menor cantidad de pesos posible, pues sabemos que esos pesos pierden valor, pero los más pobres, la gente de menores ingresos, tiene casi todo su patrimonio en pesos. Son los que pagan más en términos de su situación el impuesto inflacionario que el resto. Pero un factor que es cierto es que hoy un tema que tenemos que resolver, más allá de que la baja de la inflación tiene que continuar hasta ser un país normal con un dígito, que no va a pasar ni este año ni el que viene tampoco, pero bueno, tenemos que buscar ese objetivo. Es que hoy uno de los grandes problemas es la recesión. Es el otro problema que hay que resolver para evitar que los argentinos se sigan empobreciendo. No hay ninguna posibilidad de que un país que produce cada vez menos logre pagarle cada vez más a la gente, o que su gente tenga mayores ingresos, como pretender que yo tenga un negocio, venda cada vez menos y gane más, sería un milagro, ¿no? Por lo mismo pasa con los países. Pero bueno, para entender cómo se sale de una recesión, tendríamos que entender también cómo entramos en la recesión, ¿no? Y la verdad es que entramos en una recesión porque a todo el segundo semestre del año pasado nosotros estuvimos en forma creciente hablando de que se venía una crisis, ¿no? Decimos una crisis hiperinflacionaria. Los argentinos, cuando vemos que eso va a suceder, lo que hacemos es automáticamente empezamos a ahorrar lo más que podemos, obviamente en divisas, porque el peso se diluye, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, en realidad lo que estás ¿y para qué? Para que si viene la crisis, poder morigerar el impacto en el bienestar de nuestra familia negativo que eso tiene, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo todos los argentinos es dejar de consumir y de invertir, y las empresas también tienen miedo de la crisis y dejan también de invertir. Todos haciendo lo mismo, la demanda se destruye. ¿Y a quién le vas a vender? La producción se destruye, el trabajo, las posibilidades de trabajo se destruyen, y eso es lo que estamos viviendo hasta ahora, más o menos, porque si bien la gente votó el 19 de noviembre un cambio de rumbo, o sea, no vayamos a la crisis, la verdad es que los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes, y el Poder Ejecutivo no tiene mucha posibilidad de cambiar leyes, ¿sí? Porque está muy restringido por la Constitución. Ese es un trabajo del Congreso, ¿sí? ¿Y cuál es la señal que nos han dado hasta ahora de que no vamos a una crisis en el Congreso? Cero. Y si el Congreso no da señales de que tiene voluntad de cambiar de rumbo y le vamos a pegar al iceberg, ¿por qué nosotros vamos a cambiar de actitud y vamos a consumir más y vamos a invertir más? ¿Usted cree que efectivamente va a salir la ley de base sin mayores problemas la semana que viene, como está intentando el gobierno? ¿Tiene fe en eso? Yo espero que en la Cámara de Diputados vuelvan a aprobar o se termine sancionando, insistir, con el proyecto que mandó originalmente al Senado. Que salió del Senado, no solo la ley base, acá también es muy importante el paquete fiscal, si quieren después hablamos de eso, pero es muy importante el paquete fiscal, ¿no? Con lo cual sí, claro, yo espero que sean más responsables y prudentes, ¿no? Porque Aldo me decían que iban a insistir con el paquete fiscal que salió de diputados. Dios quiera que sea así, porque lo del Senado es lamentable. O sea, puede ser que alguien esté tratando de aprobar aumentos de gasto, justo puede ser, ¿sí?
como es aumentar el gasto en jubilaciones, que está muy mal, y al mismo tiempo le recorte al poder, sin decir de dónde va a salir la plata, lo cual ya es una irresponsabilidad en cualquier país del mundo. La gente dice, cuando vota un legislador, ¿qué gasto va a hacer? Dice, bueno, pues subimos tal impuesto, bajamos tal otro gasto, pero claro, es fácil decir, bueno, vamos a hacer esto que está muy bien, qué sé yo, pero después hay que pagar el costo político, decirle a alguien le subir los impuestos o le bajás el gasto público, ¿no? Eso no hacen acá. Y encima van y le recortan los ingresos. Eso no puede haber irresponsabilidad más grande. Es como que vos en tu casa un día te aparezcas y le digas a tu pareja, mirá, ¿viste? Ese televisor plasma que enorme, que a mí me gustaba, me lo compré. Y porque sí, porque ahora viene el Mundial y me gustaba. Y la Copa América, claro, ahora viene la Copa América. La Copa América, por eso. Y tu pareja te dice, pero ¿con qué lo vamos a...? Ah, ese es un problema tuyo. Claro. Vamos viendo. Vamos viendo. Aldo, es un disparate. Muchísimas gracias por esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias, hasta pronto. Adiós, era Aldo Abraham, economista. Bueno, che, otra vez se nos pasó rápido. O para, yo quiero saber si se nos pasa rápido o llega antes Aníbal. Las dos cosas. Yo llego un rato antes, siempre. ¿Qué haces, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va? ¿Todo bien, ¿Cómo vos? empezaron la semana? No, bien, fantástico. Bien. Una semana rara esta, ¿no? Es rarísimo. Hoy es un martes que es como jueves, porque mañana va a ser un miércoles que es como un viernes. Yo ya no sé ni de qué son los feriados. ¿De qué? No, ¿De qué se trata? yo no sé. Y ayer por Güemes. De Güemes. Ayer fue el de Güemes. Martín Miguel de Güemes, el héroe salteño que tanto colaboró con la revolución y la independencia. Y el jueves 20, el Día de la Bandera. Sí. El viernes es el que es feriado puente, que no tiene ningún motivo. Y como decíamos temprano, que es como los brasileros, viste, que aborcan un día, enforcan. Y bueno, entonces hicimos ese puente para que la gente se vaya de fin de semana. En un momento extra difícil largo. para parar. De trabajar. Sí, la verdad Totalmente. que no. Sí, pero y difícil también para mucha gente que tiene negocio y tiene que pagarle el doble a sus trabajadores porque es un esfuerzo, porque decide abrir y el feriado se paga doble, ¿no? Se paga doble. Sí, y ahí tiene que compensar después, viste, porque siempre uno cuando hace estas cosas tiene que pensar de un lado y del otro, porque vos ahí también tenés que compensar, o tenés que pensar, mejor dicho, en aquellos que están esperando estos feriados, porque capaz que venden un poquito más y salvan lo que no venden en... Igual está bastante paralizado. Hoy estaba escuchando y viste las carnicerías no venden nada, bajó casi bueno, las ventas para el Día del Padre cayeron un 10% y la gente gastó poquito. 50% lo que va de la mitad del año ha bajado. Claro. Es que la gente no tiene plata. Y eso que la carne es uno de los productos que no ha tenido saltos tan fuertes, si bien sigue siendo un producto caro para muchos de nosotros. En febrero estuvo así como el febrero, pico. Como es muy rendidora, no ha tenido estos picos estacionales que han tenido algunas verduras y frutas que han tenido precios disparados. Por el tomate a 4.800 pesos, no lo compren. Yo que no como carne, la verdura es carísima. Para mí es tremendo, porque vos te comes una ensalada no. y te sale como si fuera un bife de chorizo. Un bife de chorizo. ¿Viste? ¿Y cómo vieron ustedes todo esto que ha sucedido desde el martes, que no lo veo? Esta semanita, la ley de bases, qué lío. Y vamos a ver qué pasa. ¿No es ridículo que estemos hablando de esta situación de los detenidos que ahora son, no sé, como rehenes del Estado? Es una cosa re loca, un tipo que rompe toda una ciudad. Hay una discusión muy fuerte ahí, porque si bien es cierto que tienen que estar detenidos, donde están detenidos no sería el lugar correcto. No sería, pero bueno. Para nada. Y además tantos días demorados para averiguación de antecedentes. Hay que ver si justamente los que están detenidos están bien detenidos, si están filmados. Había un vendedor ambulante. Claro. ¿Viste? Me parece que, como siempre, de los dos lados, ¿viste? Aníbal, hay que ver que... Yo les puedo contar algo lindo en esto que está... Yo vi, vi un corto de la policía. Lo vi. La verdad, lo vi. Es heavy. Sí, lo vi. Lo que es muy triste es sentir que otra vez lo mismo. Otra vez. Hay necesidad, y ahora amenazando que van a volver a romper todo. Hoy 4:30 hay una marcha en el Congreso por el tema de que liberen a los detenidos. Pero yo les quería contar, en esto que estamos contando, que son todas cosas pálidas, que esto que el otro, una buena que no lo pudimos sacar, no lo pudimos enganchar hoy.
Me llamó nuestro amigo grande, Orlandito Morales. Orlando, cronista de Cadena 3. Para aquellos que no conocen, es el cronista de Cadena 3 que le quemaron el auto. Ay, sí. Orlandito es un amor de persona. Y Orlandito fantástica. Iba a salir hoy con nosotros. Les cuento una intimidad, Aníbal, ¿no? Orlando me llama a mí 2 días después, yo le dejo un mensajito. Sí, yo también le dejé, por supuesto. Una persona que tengo mucho cariño, hace 20 años que somos amigos. Le dejé un mensajito y me llama a los 2 días para decirme, me dice, negro, como me dice él, me dice, negro. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Dice, te vi que empezaron el programa. Dice, quiero salir al aire para saludarlo. O sea, el tipo pensando, bueno, lo cierto es que hoy, en este mismo momento, le están dando su nuevo móvil. Qué alegría, qué alegría. Le mandamos un saludo. Su herramienta de trabajo. Es su herramienta de trabajo. La pasó tan mal, fue un momento tan horrible. Horrible. La verdad que tantas veces los periodistas quedamos expuestos en esas cosas, estamos trabajando y la pasamos tan mal. No es la primera vez. ¿Con qué derecho tenés que ir a una manifestación a hacer semejante? No, y dar vueltas a autos, incendiar autos de gente, de vecinos que estaban estacionados ahí. Quemar bicicletas, golpear personas. Romper negocios. Vos sabés que la preocupación mayor de Orlando, mirá vos, ¿no? Que si es buen tipo, mirá si es buen tipo, que lo que le preocupaba a él es que se había quedado sin batería y los hijos no sabían cómo estaba, porque tuvo que quedarse en la comisaría hasta las 10 de la noche, ¿viste? Haciendo la denuncia, todo. La verdad que, bueno, nada, lo quería compartir con ustedes, estuvimos hasta... Sí, la verdad lamentable todo lo sucedido. Sí, pero bueno, hoy una buena es una buena noticia. Tenemos móvil nuevo. Así que la verdad que... Bueno, ¿vos con qué te venís? Y tengo varios, un médico, un cardiólogo, para hablar temas de corazón. Sí. Y después vamos a hablar un poquito de cómo hacer inversiones. Qué interesante. ¿En serio? Sí, con François, que es un copado. Mirá qué bueno. Nos explica el token, no token, qué conviene comprar. El tema de las billeteras virtuales, que ya no rinden tanto, pero que siguen rindiendo más que los plazos fijos. Mucha gente las usa porque todos los días te paga un rendimiento y sobre todo la gente joven. Mira, les voy a robar un minuto, con tu permiso, Aníbal, le voy a robar un minuto, porque mira, lo tenemos del otro lado de la línea. Orlandito, querido, Orlando Morales, acá estamos, Aníbal Pachano, Candelaria de la Sota, y bueno, y ya sabés quién te habla. ¿Qué hace, hermano? Negro Almendro, sí, negrito Almendro, con Aníbal Pachano, si le habré hecho nota para la cadena T, Aníbal querido. Un beso grande te mando, mi viejo. Sos un maestro de verdad, un luchador, un remador. Como vos, sos un remador. ¿Cómo estás? Mirá vos. Hablo con vos, cierro los ojos y veo a Juan Manuel de la Sota. Qué padre que tuviste, mi amor. Qué papá que tuviste. Gracias. Ahora contento. ¿Te dieron el auto? Les cuento a los tres, me dieron el auto. Te digo, vos me conocés bien, Negro Almendro. No estoy festejando nada. Estoy festejando nada. Solamente estoy contento, feliz, porque me han devuelto y me han dado la llave de mi segunda casa, que es el auto, porque vivo más tiempo arriba del auto que en mi propia casa. Y nada. Qué bueno. Sí, cuando no sabés, Pachano, Negro, Cande, que cuando me lo estaban dando vuelta y quemando, que yo estaba entre medio de estos tipos, no pensé si me iban a pegar, no. Yo estaba defendiendo que me estaban quemando lo que me da de comer. Lo que me da de comer me estaban quemando. Es el pan de cada día. Claro, ¿no? Pero bueno, vándalos, como siempre, aparecen algunos. Esa es la impotencia que yo tenía, la angustia, la tristeza, pero ahora bueno, y agradecer, te cuento, Pachano, porque vos no sos del medio nuestro. Yo cuando llegué acá en el 92, yo extrañaba mucho a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi sobrino, a mis amigos de Santa Rosa y Calamuchita, un pueblo grande, y venir a echar el cemento yo extrañaba mucho, y todos los colegas, a los que el Negro, y todos los colegas de acá de Buenos Aires, fueron en la calle, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis amigos, mis sobrinos, fueron todo un sostén para mí, y el miércoles, yo sé que me quieren, que me aprecian, pero el miércoles realmente le agradecí
agradecí tanto, recién me hizo una nota en todos juntos, le agradecí porque el miércoles me mantuvieron en pie ellos, por lo que estaban laburando y estaban a lo mío, y los que no estaban mandándome mensajes, y ahí me di cuenta que realmente que si los toca a alguien o a alguno de la calle, estamos todos, porque somos la patria movilera, como dice, somos periodistas, pero somos en verdad una gran familia. Y porque Pachano, nos gusta mucho hacer lo que hacemos, claramente, y tenemos la suerte de trabajar de lo que Orlandito, nos gusta. hermano, te agradezco mucho, te agradezco que nos hayas atendido. Perdón, Pachano. Te mando un beso. Perdón los minutos que te robamos. Te mando un beso grande. Te mandamos un beso enorme y nos vemos esta semana. Un gran trabajador. Chao, Orlandito. Bueno, beso enorme, a todos Orlando. ustedes, bueno, a todos ustedes un abrazo, muchos besos. Vamos para adelante, que viene súper bien eso. Viene súper bien, yo sé por qué le digo. Gracias, hermano. Gracias, Orlando, muchas gracias. Bueno, ahí está, Mirá. Ahí, un copado. Te robamos unos minutitos para terminar pero con algo lindo. me encantó. Este señor, para mí, es una admiración absoluta. Sí, tal cual. Bueno, muchos éxitos. Dale. Que sigan los éxitos. A lo Pachano, a lo Pachano. Hasta el martes que viene. Dale, un beso grande. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Auspició este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo. Somos podcast.